El emprendedor que nació en una cancha, David Beckham, nació con un sueño sencillo pero poderoso: a jugar fútbol, vivir del fútbol y convertirse en alguien que inspirara a millones. Desde pequeño, entendió que el éxito no solo dependía del talento, sino de lo que uno construye fuera de la cancha. Mientras otros niños soñaban con goles, él soñaba con una carrera, no una temporada, no un partido, en una carrera. Y allí comenzó la historia de uno de los emprendedores más influyentes que ha dado el deporte. Con apenas 11 años, ya entrenaba como si estuviera firmando un contrato profesional. Cada rutina era un ladrillo más en el edificio que él mismo estaba levantando, el de convertirse en una marca global, antes de saber siquiera qué significaba la palabra marca. Con su llegada al Manchester United, Beckham no solo se integró a un equipo ganador, sino que comenzó a moldear una mentalidad que lo acompañaría toda la vida: aprovechar cada oportunidad como si fuera la última. Mientras sus compañeros se concentraban solo en lo deportivo, él comprendía que la imagen también era parte del juego. Su estilo, su forma de comunicar, la manera en que se paraba frente a las cámaras, todo eso formó la base de su emprendimiento personal. Él no se vendía como un simple mediocampista, se vendía como un icono. Sin darse cuenta, ya estaba creando un modelo de negocios alrededor de su identidad. A medida que la fama crecía, Beckham entendió una verdad que pocos deportistas comprenden a tiempo: la carrera deportiva es corta, pero la marca personal puede durar para siempre. Y fue allí cuando empezó a tomar decisiones que no tomaba ningún futbolista de su época. Firmó contratos con gigantes como Adidas, Pepsi y otras marcas que veían en él no solo al jugador preciso en los tiros libres, sino al emprendedor visionario, capaz de mover multitudes. Beckham dejó de ser solo un deportista, se convirtió en una empresa andante, una organización con rostro, estilo y estrategia. Su paso por el Real Madrid fue otro capítulo clave, porque allí el marketing deportivo global explotó como nunca antes. Beckham no solo jugaba fútbol, vendía camisetas, llenaba estadios, hacía crecer mercados, movía audiencias, hizo del número 23 una insignia, hizo de su peinado una tendencia mundial, convirtió sus apariciones públicas en eventos mediáticos, y lo más importante, cada movimiento era calculado. Detrás de su sonrisa siempre hubo una visión empresarial. Beckham sabía que la influencia es una moneda, y él la estaba acumulando a niveles que ningún futbolista había logrado. Cuando muchos creían que su carrera estaba entrando en la etapa final, él hizo lo que hacen los verdaderos emprendedores: reinventarse. Firmó con Los Ángeles Galaxy, un paso que muchos criticaron como una huida del fútbol competitivo, pero en realidad fue una de las jugadas de negocios más brillantes de la historia del deporte. Beckham llegó a Estados Unidos con un objetivo claro: abrir un mercado dormido, y lo logró. La MLS cambió para siempre desde su llegada. Aumentaron las ventas, el rating, los patrocinios, los estadios llenos. Beckham no fue a retirarse, fue a emprender un país entero alrededor del fútbol. En ese mismo periodo, comenzó a construir un imperio empresarial que abarca moda, fragancias, inversiones y licencias globales. Su asociación con H&M, sus líneas de ropa, sus acuerdos comerciales y hasta sus peinados se convirtieron en activos que generaban millones. Beckham no solo sabía cómo crear productos, él sabía cómo venderlos a través de su historia. Él no decía cómpralo porque sí, él transmitía disciplina, elegancia, constancia y ambición. Eso era lo que la gente compraba, no camisetas, no perfumes, compraban su manera de entender la vida. Al retirarse del fútbol, Beckham demostró que su espíritu emprendedor estaba más vivo que nunca. En lugar de descansar, decidió dar el paso más arriesgado de su vida: convertirse en dueño de un equipo de la MLS. Así nació el Inter Miami, un proyecto que muchos consideraron imposible, exagerado, utópico. Pero Beckham nunca construyó su carrera escuchando a los que dudan. Invirtió, negoció, presentó propuestas durante años, enfrentó trabas legales, financieras y territoriales. Y aún así, siguió adelante. Para él, emprender no es tener capital, es tener visión. Cuando finalmente obtuvo la aprobación para crear el club, la historia volvió a demostrar que los emprendedores que perseveran siempre terminan ganando. Inter Miami no solo se convirtió en un equipo más de la liga, se convirtió en un movimiento cultural. Beckham logró atraer inversiones, fanáticos, empresarios, celebridades y jóvenes talentos que querían formar parte de su proyecto. Transformó Miami en una ciudad futbolística y cambió la percepción del deporte en Estados Unidos. Y la jugada maestra
aún estaba por llegar. En 2023, cuando el mundo creyó que era imposible, Beckham logró fichar a Lionel Messi en un golpe deportivo, financiero y mediático que reescribió la historia del fútbol moderno. Esa negociación no solo demostró su inteligencia empresarial, sino su capacidad de crear oportunidades donde nadie más las ve. Messi no fue firmado con dinero, fue firmado con visión, estrategia, participación y proyecto. Beckham no vendió un contrato, vendió un sueño y Messi lo compró. El éxito del Inter Miami disparó el valor de la franquicia, multiplicó las ganancias y consolidó a Beckham como uno de los emprendedores más influyentes del deporte mundial. Lo que comenzó como un niño soñando en una cancha de Londres, se convirtió en una figura que mueve industrias enteras. Beckham transformó su nombre en una marca, su marca en una empresa, y su empresa en un legado. Eso es emprender, en convertir la vida misma en un proyecto de impacto. A lo largo de su carrera, Beckham demostró que el emprendimiento no es solo negocios, números o inversiones. Es actitud. Es entender que cada derrota es parte del proceso, que cada crítica es combustible, que cada caída es un impulso para levantarse aún con más fuerza. Él fue criticado, subestimado, atacado por la prensa, presionado por errores, pero nunca dejó de avanzar, porque mientras otros veían problemas, él veía oportunidades. Su matrimonio con Victoria Beckham también jugó un papel clave en su crecimiento empresarial. Juntos entendieron que podían unir dos mundos, el del deporte y el de la moda. Victoria creó su propio imperio, y Beckham lo complementó, formando una de las parejas más influyentes y rentables del mundo. El éxito no llegó por casualidad, llegó porque ambos trabajaron, arriesgaron, planificaron y se atrevieron a soñar en grande. Hoy, Beckham es más que una figura pública. Es una marca global, una referencia de disciplina, un símbolo de reinvención constante. Pero también es un ejemplo claro de que el éxito no se trata de talento, sino de usar el talento como herramienta de emprendimiento. Él tomó el fútbol, un deporte simple, y lo convirtió en una plataforma para construir un legado que trasciende generaciones. Desde academias, proyectos sociales, inversiones deportivas y colaboraciones globales. Beckham sigue expandiendo su imperio con la misma pasión con la que ejecutaba un tiro libre. Su historia nos enseña que emprender no es tener todo resuelto, sino atreverse a empezar. No es esperar a que llegue la oportunidad, sino construir la oportunidad. No es depender del talento, sino trabajar incluso cuando el talento se queda corto. Beckham convirtió cada desafío en un escalón, convirtió cada etapa de su vida en una empresa. Transformó su imagen en una herramienta, su disciplina en una ventaja y su nombre en un activo. Esa es la verdadera definición de emprender. David Beckham logró lo que muy pocos en el mundo consiguen, en dejar una marca en el deporte, en los negocios, en la moda, en el entretenimiento y en la cultura. Su historia es la prueba de que el éxito no es un lugar, sino un camino, y sobre todo, una decisión. Él decidió no ser solo un futbolista, sino un emprendedor. No ser solo un ícono, sino un constructor de proyectos. No ser solo una estrella, sino una visión. Y esa visión lo llevó donde está hoy, en la cima de su propio imperio. Su legado continúa creciendo, inspirando a millones en todas partes del mundo. Su vida demuestra que cualquiera puede emprender, sin importar de dónde venga. Que los sueños sí se cumplen, pero solo cuando se trabajan con disciplina, estrategia y pasión. Y sobre todo, que el verdadero éxito es construir algo que inspire a otros a intentarlo también. David Beckham no solo cambió su vida, cambió industrias, mercados y mentalidades. Y ese es el poder de un verdadero emprendedor. A medida que su imperio crecía, Beckham comenzó a entender que el poder de un emprendedor no está solo en construir negocios, sino en construir influencia. Esa influencia que se gana con años de disciplina comenzó a abrirle puertas en industrias que antes parecían ajenas al mundo deportivo. Desde tecnología hasta entretenimiento. Beckham aprendió a leer el mercado como leía el campo, observando espacios vacíos y anticipando movimientos antes de que ocurrieran. Su habilidad para detectar oportunidades se volvió su herramienta más valiosa, más allá del talento que una vez lo convirtió en estrella del fútbol. Con una visión cada vez más madura, Beckham empezó a desarrollar proyectos que iban más allá de la rentabilidad. Su inversión en academias deportivas en distintos países nació del deseo de dejar un legado tangible para las nuevas generaciones. No se trataba solo de formar futbolistas, sino personas con disciplina, estructura y propósito. Él siempre insistió en que el deporte es un vehículo de movilidad social, y cada academia que abría
representaba una puerta que él mismo hubiera querido tener de niño. Así, su nombre dejó de ser una marca para convertirse en una plataforma de transformación. El crecimiento de su imagen a nivel global lo llevó también a involucrarse en proyectos sociales y humanitarios. Beckham sabía que la responsabilidad de un ícono no cae solo en inspirar, sino en impactar. Su trabajo junto a UNICEF y su propio compromiso con causas de protección infantil demostraron que su emprendimiento no era únicamente financiero, sino también moral. Cada viaje, cada campaña y cada mensaje se sumaban a una narrativa más grande, la de un hombre que quiere usar sus logros para cambiar la vida de otros. Esa mentalidad fue quizá uno de los motores más fuertes detrás del respeto que ha ganado con los años. En los negocios, Beckham siguió expandiendo fronteras, entró en el mundo de los esports, reconociendo que el entretenimiento digital sería uno de los grandes mercados del futuro. Mientras muchos empresarios tradicionales ignoraban este sector, él apostó por él con la misma confianza con la que alguna vez ejecutó sus tiros libres. Su entrada en ese mundo demostró que el verdadero emprendedor no se aferra al pasado ni a lo conocido. Se atreve a mirar lo que viene y entrar antes que todos. Es la misma intuición que lo llevó a la MLS en sus inicios y que hoy le permite mantenerse vigente en un entorno empresarial cada vez más competitivo. Su influencia en la moda también creció a pasos acelerados. Beckham no solo se convirtió en imagen de marcas de lujo, también pasó a ser creador, asesor y socio estratégico. Sabía que su estilo era un activo poderoso, y lo utilizó para posicionar su visión de elegancia accesible para el público. Sus colaboraciones no se limitaban a usar ropa, él intervenía diseños, aportaba conceptos y construía colecciones enteras. Convertir su estética en un negocio fue otra muestra de que para él, la imagen nunca fue superficial, sino una herramienta de emprendimiento cuidadosamente desarrollada. Mientras su presencia se multiplicaba en distintos mercados, Beckham aprendió una lección que pocos emprendedores reconocen a tiempo: en delegar es parte del éxito. Rodearse de expertos en cada área le permitió hacer crecer sus proyectos sin perder calidad. Él construyó equipos con la misma estrategia con la que se formó la generación dorada del Manchester United, talentosa, leal y comprometida con un objetivo común. Entendió que un imperio no se crea solo, y esa habilidad para liderar desde la visión y no desde el control fue la clave para que su marca siguiera expandiéndose a gran escala. El Inter Miami, su proyecto estrella, se convirtió también en un laboratorio de innovación. Beckham impulsó una forma diferente de entender el fútbol estadounidense, integrando cultura latino, entretenimiento, vida nocturna, diseño y pasión deportiva. Su idea era hacer del equipo más que una institución deportiva. Quería un símbolo de identidad para una ciudad multicultural. Esa visión llevó al club a convertirse en uno de los proyectos más modernos e influyentes del fútbol actual. Su impacto comenzó a sentirse no solo en la MLS, sino en el panorama global del deporte. La llegada de Messi marcó un antes y un después, pero Beckham sabía que ese era solo un pilar más dentro de un castillo mucho más grande. Él quería convertir el Inter Miami en una marca internacional capaz de competir con gigantes del deporte europeo. Por eso invirtió en infraestructura, academias, estadios modernos y alianzas estratégicas que posicionan al club como un lugar donde los grandes sueños pueden construirse. Beckham entendió que un equipo no es solo jugadores, es identidad, cultura y visión. Y eso fue lo que empezó a moldear desde sus cimientos. A nivel personal, Beckham también invirtió en su educación financiera y empresarial. No se conformó con tener dinero, quería saber cómo multiplicarlo. Estudió modelos de negocio, se asesoró con expertos, aprendió sobre inversión, propiedad deportiva, derechos de imagen, marketing global y estructuras corporativas. Lo que muchas celebridades delegan por completo, él lo estudió a fondo. Esa dedicación es lo que lo diferencia de quienes solo viven de su fama. And Beckham trabaja su fortuna con la disciplina de un deportista y la visión de un empresario. Su relación con Victoria se fortaleció aún más como una sociedad estratégica. Juntos diseñaron un ecosistema de negocios que se complementa de manera perfecta a moda, lujo, estilo de vida, entrepreneurship, entretenimiento y deporte. Son una empresa de 2 personas, pero con impacto global. Victoria lo ayuda a expandir su presencia en mercados femeninos y de alta moda, mientras él la impulsa en mercados masivos y comerciales. Juntos demostraron que una pareja bien alineada puede convertirse en una fuerza empresarial imparable. Con los años, Beckham entendió que su verdadera misión no era solo crear negocios, sino inspirar
generaciones completas. Su historia se cuenta hoy en escuelas, academias, conferencias y documentales como una lección de vida, que se puede empezar desde abajo, que se puede caer, que se puede ser criticado, pero que con disciplina, visión y estrategia se pueden abrir puertas que parecían cerradas. El niño que soñaba en una cancha de barrio se convirtió en un hombre que enseña al mundo que la grandeza no nace, se fabrica. Hoy, Beckham continúa expandiéndose hacia sectores como bienes raíces, producción audiovisual, inversión deportiva y moda de lujo. Cada proyecto que inicia lleva su sello en estética impecable, estrategia sólida y una visión a largo plazo. Su éxito ya no se mide en goles, contratos o títulos. Se mide en impacto, influencia y legado. Beckham no es solo una figura del pasado glorioso, es un emprendedor del presente y un constructor del futuro. Su historia sigue creciendo, y cada capítulo nuevo demuestra que su ambición no tiene techo. Así como alguna vez sorprendió al mundo con sus tiros libres, hoy sorprende con su audacia en los negocios. Beckham entendió que la vida es un juego en constante movimiento, y que quien se queda quieto termina perdiendo. Por eso sigue avanzando, sigue arriesgando y sigue construyendo. Porque al final, su verdadero terreno de juego no fue la cancha, fue el mundo. A medida que su influencia crecía, Beckham comenzó a entender que su misión no solo era transformar su propio destino, sino convertirse en un punto de referencia para quienes soñaban con emprender desde cero. Empezó a compartir más de su vida, sus rutinas y su mentalidad, dejando claro que detrás del glamour y la fama había sacrificios que pocos imaginaban. Las jornadas interminables, la presión mediática, los errores que marcaron épocas y la constante exigencia de reinventarse fueron parte de un proceso que él aprendió a convertir en fortaleza. Cada crisis mediática se transformó en una oportunidad de crecimiento. Cada etapa crítica se convertía en un nuevo capítulo de construcción empresarial. Con el paso de los años, Beckham descubrió que su mayor héroe activo no era su nombre, sino la historia que lo respaldaba. Esa narrativa, construida a través de la disciplina, la resiliencia y la constancia, se convirtió en la base para inspirar a jóvenes emprendedores. Él entendía que muchas personas no conectan con los éxitos inmediatos, sino con las historias de esfuerzo y perseverancia. Por eso comenzó a apoyar proyectos educativos y de emprendimiento en distintas partes del mundo, promoviendo la idea de que no importa de dónde vengas, sino la fuerza con la que decides avanzar. Para Beckham, enseñar a emprender era su forma de devolver un poco de lo que la vida le había dado. Mientras su legado crecía, también lo hacía su visión sobre el futuro del deporte. Beckham veía el fútbol no solo como un juego, sino como una industria, con un potencial enorme para crear empleo, impulsar economías y abrir oportunidades. Por eso siguió invirtiendo en academias y clubes, convencido de que el deporte es una de las herramientas más poderosas para transformar comunidades. Incluso fuera de los reflectores, su trabajo siguió impactando vidas, desde entrenadores locales hasta jóvenes que encontraban en el fútbol una salida a realidades difíciles. Ese impacto silencioso, lejos de la prensa, fue para él uno de los logros más importantes de su carrera. El Inter Miami se convirtió en su laboratorio de innovación y su mayor desafío como emprendedor. Con cada temporada, Beckham analizaba estadísticas, estudiaba el comportamiento del público, revisaba estrategias comerciales y detectaba oportunidades para ampliar la marca. Quería demostrar que un club moderno no se construye solo con goles, sino con una visión que conecte cultura, entretenimiento y pasión. Su meta era clara en convertir al Inter Miami en uno de los equipos más influyentes del mundo. Para él, cada partido era una vitrina global y cada decisión fuera del campo era una inversión estratégica hacia el futuro. Con el éxito del club en ascenso, Beckham comenzó a explorar nuevos horizontes. La producción audiovisual se convirtió en una de sus pasiones, ya que entendía que las historias tienen el poder de mover corazones y generar impacto global. Su participación en documentales, series y proyectos audiovisuales le permitió compartir su perspectiva del éxito y llegar a audiencias que nunca habían pisado un estadio. Beckham no solo quería contar su historia, quería crear contenido que mostrara cómo los sueños pueden convertirse en realidad a través del trabajo y la visión correcta. De esta manera, amplió su influencia más allá del deporte y los negocios. El sector inmobiliario también se volvió uno de sus intereses principales. Beckham entendió que las ciudades se transforman a través de proyectos bien diseñados y comenzó a invertir en construcciones que combinaban estilo, funcionalidad y propósito. Su visión arquitectónica fue reconocida por su enfoque en espacios sostenibles, accesibles
y estéticamente atractivos. Para él, cada edificio era una forma de dejar huella tangiblemente en el mundo, un símbolo de que su legado podía ir más allá de los estadios y los campos de entrenamiento. Esta incursión demostraba nuevamente su capacidad de adaptarse y abrazar nuevos horizontes. Mientras expandía su imperio, también enfrentó momentos de duda y desgaste emocional. El peso de ser figura pública global y al mismo tiempo empresario, padre, esposo y líder no siempre fue fácil de llevar, pero Beckham encontró en estos desafíos un impulso adicional para seguir adelante. Sabía que los emprendedores de verdad no se definen por lo que ganan cuando todo va bien, sino por cómo se sostienen cuando todo se complica. Y él lo hizo una y otra vez, manteniendo su temple incluso en medio de tormentas mediáticas, fracasos comerciales o resultados deportivos adversos. Esa resiliencia se volvió parte inseparable de su identidad. Con el tiempo, Beckham comenzó a entender que su verdadero legado no sería recordado por sus goles ni por sus campañas de moda, sino por las oportunidades que estaba creando para otros. Su éxito sirvió como inspiración para miles de jóvenes, que lo veían como ejemplo de disciplina, visión y reinvención. Él sabía que su vida podía convertirse en una guía para cualquier persona que quisiera emprender, y se comprometió a seguir construyendo proyectos que motivaran a otros a perseguir sus propios sueños. Ese fue el motor que lo impulsó a seguir adelante, cuando podría haberse retirado a disfrutar de su fortuna. En una etapa más madura de su vida, Beckham comenzó a enfocarse en transmitir valores esenciales para todo emprendedor: la importancia de la paciencia, el valor de la constancia y la necesidad de aceptar el fracaso como parte del camino. Él sabía que muchas personas solo ven el resultado final, pero pocas conocen las noches de trabajo, las frustraciones, las dudas y las decisiones difíciles que forman parte del proceso. Por eso decidió ser más transparente con su historia, compartiendo momentos vulnerables y reales que mostraban que el éxito no es una línea recta, sino un viaje lleno de curvas y aprendizajes. Su presencia en redes sociales se convirtió en una herramienta para conectar con audiencias más jóvenes y demostrar que la autenticidad es uno de los activos más valiosos. Beckham se mostró humano, cercano y accesible, lo cual le permitió mantenerse vigente en un mundo digital que cambia constantemente. Cada publicación, cada reflexión y cada interacción reforzaba una idea central: el emprendimiento no es exclusivo de los grandes empresarios, sino una posibilidad abierta a cualquiera que esté dispuesto a trabajar, planificar y persistir. Él quería que sus seguidores vieran su historia no como un cuento de hadas, sino como una ruta que cualquiera puede recorrer. A medida que su figura evolucionaba, Beckham se consolidó como uno de los líderes más influyentes del deporte, la moda y los negocios, pero también como un mentor silencioso para millones de personas que veían en él un modelo de superación y visión. Su historia inspiró libros, conferencias y hasta movimientos de emprendimiento en distintos países. Lo que alguna vez empezó como el sueño de un niño, se convirtió en una guía universal sobre disciplina, estrategia y pasión. Beckham había logrado trascender el deporte y convertirse en un símbolo de reinvención constante. Hoy, David Beckham sigue construyendo, sigue soñando y sigue retándose a sí mismo, porque entiende que el emprendimiento no termina cuando se alcanza una meta, sino cuando se deja de avanzar. Él nunca dejó de moverse, nunca dejó de aprender, nunca dejó de evolucionar. Y esa es la razón por la que su nombre seguirá siendo relevante por décadas. Su historia nos recuerda que los límites no existen cuando la visión es más grande que los miedos, que los sueños no se cumplen solos, y que los verdaderos emprendedores no esperan el momento perfecto, lo crean. El legado de Beckham es un recordatorio de que todos tenemos la capacidad de transformar nuestra vida si estamos dispuestos a trabajar por ello. Su vida es un ejemplo vivo de que se puede empezar desde cero, equivocarse, caer, levantarse, reinventarse y construir un imperio. Una historia que demuestra que el talento puede abrir puertas, pero es el esfuerzo, la visión y la disciplina lo que las mantiene abiertas. Beckham lo logró porque nunca dejó de creer en sí mismo, porque nunca dejó de trabajar y porque convirtió cada desafío en una oportunidad para crecer. Esa es la esencia del verdadero emprendimiento, la esencia que lo acompañará para siempre y que seguirá inspirando a generaciones enteras.